Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth López Solano y el día de hoy voy a explicar parámetro de dos puertos. Ok, bueno, antes iniciemos por un breve resumen de lo que es parámetro de dos puertos, ¿para qué sirve? Bueno, pues el parámetro de dos puertos sirve para modelar y analizar circuitos eléctricos con entrada y salida, así como se muestra en pantalla. Tenemos un puerto inicial y un puerto final, una entrada, una salida. Y bueno, permite describir cómo los voltajes y las corrientes de un lado se relacionan con los voltajes y corrientes del otro lado, usando todo esto a partir de ecuaciones matriciales. Y esto es muy útil al momento de estudiar amplificadores, filtros, redes interconectadas. Y bueno, ¿por qué es tan útil? Pues porque simplifica el análisis al caracterizar el comportamiento general sin detallar todos los componentes internos. O sea, solamente como, bueno, aquí podemos tener cualquier circuito. Bueno, este modelo se puede aplicar a casi cualquier circuito lineal con entrada y salida, con amplificadores, filtros, redes, impedancias. Y bueno, son como es lo más importante. Todo esto para analizar su comportamiento de forma más sencilla. Así que bueno, una vez ya dicho eso, voy a dar a conocer los parámetros que vimos en clase, que fueron los Z, los Y, los H y los G. ¿Qué son los parámetros Z? Quiero definir cada uno. Bueno, quiero decir qué es cada uno. Los parámetros Z son de impedancias, los parámetros Y admitancias, los parámetros G son híbridos y finalmente los H son híbridos y finalmente los G son híbridos inversos, aunque también existen más como los parámetros ABCD o de transmisión y los parámetros S, que son los de dispersión usados en alta frecuencia o en microondas. Perdón. Ok, así que bueno, lo primero que tenemos que hacer, bueno, ¿qué se hace aquí para resolver esto? Bueno, pues como lo mencioné antes, vamos a trabajar con matrices. Esa matriz básicamente es el resultado, o sea, esto que nos salga aquí al final cuando ya calculemos todo, se pone en una matriz, pero esta matriz se sustituye aquí para poder, ahora sí que para poder ver el comportamiento del sistema. Aquí es cuestión de jugar, o sea, es cuestión de jugar para encontrar los parámetros. Y bueno, ¿por qué digo que es cuestión de jugar? Vámonos con los parámetros Z, que fue el que escribí aquí del lado izquierdo. Parámetro Z, entonces, ¿qué quiero encontrar? Bueno, pues claramente lo que quiero encontrar son las impedancias. Así que para poder encontrar las impedancias, vamos a ver quién acompaña esta impedancia. Las impedancias están acompañadas en los parámetros Z por corrientes. Estas corrientes, pues, nos facilitan un poquito la situación aquí porque, bueno, en este primer caso, cuando I2 es igual con 0, voy a poder calcular Z11 y Z21. Y en el caso contrario, cuando I1 sea igual con 0, voy a poder calcular Z12 y Z22. Y esta misma lógica es aplicada para los demás parámetros. Si quiero calcular los parámetros Y, pues voy a hacer 0 los voltajes. Para los parámetros H, que son híbridos, voy a hacer 0 la corriente y el voltaje. Y para los híbridos inversos, o sea, para los parámetros G, voy a hacer 0 la corriente 2 y el voltaje. Ok, una vez dicho esto, comencemos con los ejercicios. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos un circuito. Eso es todo. Vamos a analizarlo. Aquí olvidé ponerlo, pero aquí es más menos el voltaje 1 más menos el voltaje 2. Vamos a encontrar primero la Z11. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, yo como arribita ya lo definí, cómo encontrar cada uno de los parámetros Z. Es cuestión únicamente de sustituir, y bueno, esto entre comillas, porque hay que analizar qué es lo que estamos haciendo. Para encontrar Z11 me dice que debo de dividir el voltaje en 1 entre la corriente 1. Ok, ¿y quién es el voltaje en 1? Primero, vamos a trabajar con el lado
izquierdo. El voltaje en 1, pues claramente es este voltaje, ¿no? Bueno, pero no lo tengo. Entonces, otra forma de expresar el voltaje, recordando la idea de voltaje es igual a corriente por resistencia. Así que bueno, aquí analizando ese circuito, del lado derecho está abierto, así que por esta resistencia no circula ninguna corriente. No circula ninguna corriente, así que pues esta la ignoramos. Y únicamente nos quedaría la I1, que aquí está, multiplicada por este arreglo de resistencias, 80 más 40. Y todo esto dividido entre I1. Y si nos damos cuenta, aquí se hace en la unidad. Y si se cumple, bueno, recordemos que los parámetros Z son impedancias y la impedancia está en ohms. Así que ya tenemos nuestro primer valor, que es Z1. Vámonos con el valor Z21. Aplica la misma lógica, casi la misma. Bueno, ahora sí que es cuestión de analizar. Dice, ¿quién es Z21? Es analizar el voltaje 2 respecto a la corriente 1. Así que bueno, el voltaje 2. Aquí tenemos el voltaje 2. Y bueno, como está en circuito abierto, así que es como está en circuito abierto, pues aquí no pasa ninguna corriente. Así que vamos a tomar como referencia a partir de aquí el voltaje 2. Que sería entonces, aquí es igual al voltaje 2. Recordamos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Así que sería igual a 80, estos 80 ohms, por la corriente I1 dividido entre I1. Y esto nos da un igual de 80 ohms. Listo, ya tenemos tenemos la mitad del problema resuelto. Ahora vamos a calcular Z12 y Z22. Bueno, comenzando, aquí ya tengo las fórmulas, pero bueno, ahora va a ser del lado contrario. La fuente de voltaje va a estar situada del lado derecho. Calculando Z21, o sea, aquí sería calcular la impedancia de la corriente 1 respecto al voltaje 2. La corriente 1 aquí está, el voltaje 2. Perdón. Bueno, sería calcular pues la impedancia 1, 2, que sería estos 80 ohms. Bueno, recordemos aquí es igual al voltaje. El voltaje es igual a corriente por resistencia. Así que sería la resistencia de 80 ohms multiplicada por la corriente I2, que es esta que circula de este lado, dividida entre I2. Y esto, bueno, aquí la I2 con la I2 se hace la unidad y nos da 80 ohms. Y aquí lo mismo. La corriente 2, calcular la impedancia de la corriente 2 respecto al voltaje 2. Aquí tendríamos todo este circuito. Aquí esta resistencia está en circuito abierto, así que no circula corriente por ahí. Y solamente vamos a analizar esta parte. Así que bueno, para poder calcular esta impedancia, lo mismo. Vamos aquí primero el equivalente, ¿no? Que sería 60 más 80. Eso sería, esto multiplicado por I2 dividido entre I2 nos da una impedancia de 140. Y listo, ya tenemos todos nuestros parámetros Z y los puse en esta matriz de impedancias. Ok, ahora vámonos con el problema número 2. Que igual está, bueno, es exactamente la misma lógica que el problema número 1. Así que bueno, comencemos. Aquí nos dice calcular los parámetros Z, o sea, las impedancias. Lo mismo, primero voy a comenzar calculando Z22. Z22 es la relación de voltaje en 2 y la corriente 2. Aquí lo señalé con morado. Y bueno, ya aquí resumiendo exactamente lo que apliqué aquí, lo estoy aplicando en este segundo problema. Resumiendo todo, Z22 es igual a 78 octavos de ohm. Lo mismo, Z21, que sería el voltaje en 1 dividido entre la corriente 1.
Aquí está, perdón, entre la corriente 2. En este caso, bueno, el voltaje en 1, ¿quién es? Va a ser el voltaje por la resistencia que pase, por la resistencia de 20 ohms. Esto es para calcular el voltaje en 1, nada más. Recordemos, aquí es igual el voltaje a la corriente por la resistencia. Aquí ya tengo la resistencia, ahora me falta calcular la corriente. ¿Qué corriente quiero? La que pasa por esta otra rama, por la rama contraria. Así que serían los 15, o sea, perdón, por la rama contraria, esta es la rama contraria. Serían los 15 dividido entre el equivalente, que es 40. Y esto nos da un total de voltaje en 1 es igual a I2 por 15 medios. Así que Z12 es igual a 7.5 ohms. Y finalmente ahora vamos a hacer I2 igual con 0. Aquí al inicio hice I1 igual con 0, ahora I2 igual con 0 para poder calcular los parámetros Z restantes. Aplicando exactamente la misma lógica. Tenemos que Z11 va a ser igual a 10 ohms y Z21 es igual a 7.5 ohms. Y ya con esto terminamos el cálculo de nuestros parámetros. Otra forma de dejarlo es así. Sustituir los valores encontrados en nuestro sistema de ecuaciones. O sea, este sistema. O lo podemos también dejar expresado en forma de matriz. No hay ningún tema. Solamente pues ahora sí que saber qué hacer con esos datos, ¿no? Y finalmente el tercer, pero no menos importante problema, es el tercer y último problema, que es de los parámetros Y, o sea, de los parámetros de admitancia. Es lo mismo, casi lo mismo, solamente que aquí va a cambiar. Bueno, a continuación voy a mencionar qué cambia. Tenemos que calcular Y11 y Y21. Aquí, como lo mencioné para los parámetros Y, los voltajes son los que se hacen 0. Así que, en primer lugar, para cuando Y11, para cuando el voltaje 2 es igual con 0. Aquí, muy importante, el voltaje en 2 es 0. Si bueno, en el problema anterior yo puse ahí un corto, pero aquí como el voltaje me pide que sea 0, ¿en dónde un voltaje es igual con 0? Pues en un cortocircuito, así que por eso puse aquí este pequeño corto. Y ahora sí vamos a empezar a calcular. Me pide que que divida la I1 entre V1. La I1, ahí está, entre V1. ¿Pero qué es igual a V1? Es igual a... Aquí no puse los valores, pero aquí esta resistencia es de 8 ohms, 4 ohms y 16 ohms. Otra cosa que olvidé mencionar es que, bueno, esta resistencia se va a ir porque claramente la corriente va a preferir irse por el cortocircuito. Así que sería aquí el voltaje en 1 sería exactamente el mismo voltaje que pasa por la resistencia de 8 ohms. Así que sería 8 por I1. Por I1. Ok. Y esto nos da como resultado 0.377 most. Ahora vamos con el voltaje, perdón, con Y21, que nos dice la fórmula que es la corriente I2 entre el voltaje 2. Haciendo los cálculos, concluimos que es igual a menos 0.25 ohms. Ahora vámonos con Y12 y Y22. Para Y22 sería igual a la corriente en 2 dividido entre
entre el voltaje en 2. Y esto nos da un total de 3.312 most. Y finalmente la Y21, que es igual a la corriente en 1 dividido entre el voltaje en 2. Y nos da un total de menos 0.25 most. Y aquí en este caso, en este tercer y último caso, yo lo decidí expresar en forma matricial. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.